Bienvenidos a esta sesión del webinar de los datos a las decisiones, cómo gestionar proyectos de ingeniería con enfoque estratégico. Nos alegra contar con su presencia en este evento virtual que forma parte de las actividades organizadas por el capítulo IEEE RAS UTP como parte de nuestras iniciativas extracurriculares para promover nuestra formación como ingenieros. Durante el desarrollo de la ponencia les comento que si desean realizar alguna consulta, pueden escribirla al chat, pueden levantar la mano y con gusto se le va a ceder la palabra. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Adrián Mesa, profesional apasionado por la tecnología, con más de 30 años de experiencia en sectores como salud, banca, educación e industria. Cuenta con una sólida formación académica en administración de empresas y MBA en gestión empresarial, destacado consultor empresarial y líder en el desarrollo de software para diversas industrias. Ahora le damos la bienvenida a nuestro ponente, el licenciado Adrián Mesa, para dar inicio al webinar. Ok. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, se le logra escuchar. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la gentil amabilidad que han tenido para poderme permitir compartir esta tarde con ustedes un poco de la experiencia y el conocimiento que tengo a través de estos 30 años trabajando con tecnología, ¿no? Paradojas de la vida. No soy ingeniero, me hubiese gustado ser ingeniero. Me fui por la carrera de administración, pero tengo más de 30 años trabajando en tecnología. Entonces, un poco que convivo con ambas partes. Entonces, ahí pueden ver ya la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, se logra ver. Ya, perfecto. El día de hoy, vamos a tocar un tema que está bastante de moda, que es parte del impacto que ha tenido también la implementación de la inteligencia artificial, que ha sido precedida del proceso anterior de transformación digital, ¿no? Y es el tema de los datos para la toma de decisiones, ¿no? Vamos a ver cómo poder gestionar proyectos de ingeniería con un enfoque estratégico en entornos reales. Este, y nada, quiero empezar y les pido por favor su participación a través del chat o a través de que puedan levantar la mano para que le activen el micrófono y puedan participar. Pretendo que este espacio que vamos a compartir sea más que transmitir conocimiento, sea un conversatorio. Entonces, agradeceré mucho a los que están presentes que puedan participar de una manera dinámica, ¿no? Entonces, para eso, vamos a empezar con la primera lámina en la cual hago esta reflexión o pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante basada en datos incompletos? ¿No? Vamos a tomarnos ahí un pequeño espacio y los leo en el chat o levantan la mano, como ustedes gusten, como se sientan más cómodos. A ver, alguien que pueda contarnos alguna experiencia con respecto a esa pregunta. Y eso no tiene nada que ver solamente con la parte académica, eso también tiene que ver con la vida misma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces a ustedes les ha pasado de que tenían que ir a una reunión de coordinación con un grupo que tienen y ustedes asumen cosas, ¿no? No, yo asumo que María va a llevar tal cosa, no, Pedro ya, él tiene que haber buscado tal cosa y cuando llegan encuentran de que no hay nada de lo que habían pensado. Entonces estamos presumiendo, estamos cuantificando cosas que no tenemos, ¿no? Y eso es parte de este proceso, de esta pregunta que nos dicen, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones, ¿no? No teniendo todos los datos completos y presumimos o prejuzgamos o en su defecto tomamos iniciativas que nos permiten no tomar una decisión correcta, ¿no? Otro puede ser, pues, tengo que trasladarme de Los Olivos al Callao y yo asumo de que el taxi me puede costar 15 soles, ¿no? Una vez que estoy en el carro me doy con la sorpresa de que cuesta 25, ¿no? O sea, y no tengo el dinero para poder cubrir. Entonces, tomamos decisiones sin antes haber investigado cuánto podría estar en promedio un pasaje en taxi de Los Olivos al Callao, por ejemplo, ¿no? Cosas tan significativas, cosas tan irrelevantes que nos pasan en el día a día,
y que creo que ustedes en este proceso de aprendizaje deben tener algunas historias ahí que puedan compartir. Entonces, como le digo, me gustaría que lo planteen en el chat o levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a comentar algo? A ver, ahí ha levantado la mano Franco. Sí, Hola, profe. Carlos, dime, te escucho. Ya, bueno, con respecto a la pregunta, pues sí me ha tocado a veces cuando hemos estado en un grupo de trabajo, ¿no? Y me ha tocado realizar un diseño, bueno, en mi caso un diseño electrónico, de una tarjeta electrónica. Me ha pasado de que, pues, a veces no se, como que no se llega a realizar la comunicación con el cliente completamente de todas las cosas que requiere la tarjeta. Y ya cuando se está en una parte muy avanzada del diseño, esos cambios como que ahora piden, ¿no? Porque no se han coordinado correctamente, pues terminan retrasando el proceso, ¿no? Bueno, Gracias, eso Gianfranco. y Excelente, ya. excelente tu comentario, ¿no? Y eso nos dice mucho de que a veces no somos muy exigentes a la hora que recopilamos la información y asumimos, ¿no? Algunas cosas que al final nos pasan factura y hacen que el proyecto demore más tiempo, que tenga un sobrecosto y sobre todo, pues que la persona que está interesada en obtener el resultado, pues se sienta un poco fastidiada, ¿no? Te agradezco mucho por tu participación, Gianfranco. Ahí está Bonet, Matías, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Sí, estás? Buenas bueno, tardes. me pasó algo similar a lo que comenta el compañero, ¿no? En este caso fue más que todo en una toma de requerimientos que tuve con mi equipo. Y pues tuvimos un problema cuando un desarrollo de un e-commerce. En este caso nos tomamos, bueno, la persona encargada que tomó los requerimientos, como que supuso datos que entendió del cliente, los cuales no, al final no eran los que netamente pidió. Y a mitad del desarrollo el proyecto ya estaba algo avanzado, entonces tuvimos que rehacer mucho proyecto y ese costo, esas horas no fueron tomadas en cuenta, ¿no? En ese caso, una correcta toma de decisiones o requerimientos, en este caso, pues es importante en lo que es el proceso del desarrollo del proyecto. Gracias, Matías. Excelente tu participación también, al igual que Gianfranco, ¿no? Y ustedes pueden, al final, porque este es parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo lo puedo ahora decir por los años que tengo, que me he vinculado con la industria y todo lo demás, y haber trabajado en diferentes escenarios, me permiten, pues, ver enfoques distintos, ¿no? Y a veces, esto que parece irrelevante, que es la recopilación de información, que no le damos la importancia, que no le damos el sentido crítico para poder establecer el requerimiento, finalmente hace cambiar el modelo, ¿no? En muchos casos es tiempo perdido, en muchos casos es atrasar el proyecto, en muchos casos involucra cuando se terceriza las actividades a través de un proveedor que nos brinde el servicio, que esto sucede, por ejemplo, mucho en banca, ¿no? En banca, el equipo de tecnología es bastante reducido, entonces ponen a una persona como jefe de proyecto y ese jefe de proyecto tiene que trabajar con un proveedor. Entonces el proveedor está sujeto al expediente técnico. Si ese expediente técnico no está bien estructurado, entonces comienzan los problemas, ¿no? Entonces el representante de la institución nunca va a querer quedar como responsable, pero él es el que provee la información. ¿Ok? Entonces ahí se genera más allá del tiempo que se utiliza, el desgaste que ha habido, se genera un conflicto. Y si no tenemos el manejo adecuado para poder saber negociar, entonces esto se hace crítico y ya se vuelve un riesgo, ¿no? Un riesgo en tiempo, un riesgo en dinero y un riesgo en la oportunidad de tener la solución en la fecha y en la calidad que uno quería. Gracias por su participación. Sinceramente, les agradezco mucho porque creo que esto nos va a ayudar a ambos, tanto a ustedes como a mí, para poder seguir aprendiendo. Entonces, hoy vamos a transformar esa experiencia en una ventaja estratégica, ¿ok? Antes de empezar con la presentación, permítame un par de minutos poderme yo presentar para que conozcan un poquito de mi persona. Va a ser algo muy rápido. Soy, como les dije, soy administrador, estoy especializado en gestión de proyectos, trabajo en la línea de transformación digital, estrategia de negocios y implementación TIC.
En estos últimos años he trabajado en todo lo que es Business Intelligence y inteligencia de datos, ¿no? Eh, Promuevo mucho la innovación a través de los servicios de mentoría y participación que hago con las diferentes universidades. Mi experiencia básicamente la he agrupado en cuatro escenarios. Uno es la automatización de los procesos, otro es la estrategia, la gestión estratégica a través de implementaciones de tableros de control y toma de decisiones, el análisis de datos a través de la transformación de los datos, ¿no? Accionables para proyectos, y en la parte de docencia, pues docencia y mentoría, formación de profesionales con enfoque en competencias reales, ¿no? Dentro de la mentoría estoy trabajando directamente con todo lo que es levantamiento de startups, ¿no? Emprendimientos básicamente. Y lo segundo, hago mentorías a nivel profesional, en lo que corresponde a lo que es una marca personal, un diseño de páginas web y en el caso empresarial, ayudar a pymes, a personas que están involucradas en las pymes a poder hacer una reingeniería, si se quiere decir, en sus negocios, ¿no? Para tratar de que se vuelvan sostenibles y rentables. ¿Ok? Dicho eso, vamos a pasar ya con la presentación. Vamos a ver qué puntos vamos a tocar el día de hoy. Si algunos de ustedes tienen alguna consulta, por favor, abren el micrófono y me avisan porque yo no los estoy viendo ahorita, yo estoy con la presentación. Así que me interrumpen con toda la confianza del mundo. Espero de que sigamos activos, sigamos participando, porque creo que eso nos ayuda a ambas partes, tanto a mí como a ustedes, de seguir aprendiendo. El índice del contenido de hoy día, vamos a ver los retos reales que se hay, los datos con las decisiones que se toman en ingeniería. Hoy estamos dentro de la Facultad de Ingeniería, pero esto es aplicable a cualquier escenario profesional. Luego vamos a hablar de de un marco estratégico. Luego veremos un poco de lo que es gestión de proyectos, qué metodologías y qué herramientas podemos utilizar. Vamos a hablar un poco de los entornos reales, ¿no? Tres casos que vamos a ver ahí y ustedes, en alguno de ellos van a hacer sintonía de repente. Vamos a hablar de la toma de decisiones, qué modelos y qué frameworks. Sobre todo hay un framework que es muy usado en temas de ingeniería. Vamos a tocarlo, vamos a conversar sobre eso y finalmente habrá una conclusión de todo lo que hemos compartido en estos 45 minutos que tenemos para poder hacer esta presentación. Entonces empezamos. Como reto real, y las evidencias, y la literatura que uno va recogiendo a través de los desarrollos que vamos haciendo, nos dice, pues, ¿no? De por qué fallamos al decidir, ¿no? Hay un 73% que es exceso de datos y falta de contexto. Cuando hablamos de esto es de que hay dos formas de ver los datos. Uno, mostrarlos y otro, generarle una historia a los datos, ¿ok? Hoy por hoy se está trabajando mucho en los storytelling que le llaman, ¿no? Para poder nosotros narrar, ¿no? La postura de un resultado. O sea, no es decirle, oye, tú has ganado el 12%, oye, ¿sabes qué? Tienes una merma de 15%, sino establecer un contexto a nivel de lo que es una historia para que la persona que lo lea lo entienda de una manera más en sintonía con lo que él hace, ¿no? Muchas veces, y ustedes lo acaban de decir en las dos participaciones que han tenido, ¿no? El tema de que los proyectos normalmente exceden el presupuesto por decisiones tardías, ¿no? Y esto de acá, pues, tiene tres cosas que impactan, ¿no? Que es un triángulo, básicamente, ¿no? El tema del tiempo, el tema del costo y el tema de la calidad, ¿ok? Cuando no hacemos un buen levantamiento, uno de estos tres indicadores se ve afectado. Y si no tenemos el equilibrio necesario, pues damos un mal resultado, ¿no? Por ejemplo, nos excedimos del tiempo, ya afecta. Y si ese tiempo lo valorizamos, es un costo que tenemos que asumir, ¿no? Y si ese costo y ese tiempo no tenemos la capacidad de poderlo poner en términos reales, afecta la calidad. ¿Qué significa esto? Que para tratar de minimizar el riesgo, el producto lo entregamos de mala calidad. Y eso sucede mucho en los proyectos cuando se están implementando, sobre todo aplicaciones o soluciones que están orientadas a la parte de la industria o a la parte de la tecnología. Por ejemplo, si hablamos de banca, yo he participado de muchas implementaciones de ERPs, por ejemplo, y ahí teníamos un conflicto en el tema contable financiero, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ese conflicto llevaba a veces a que se dejaban algunas actividades dentro de los módulos sin ejecutar, con ese compromiso que después de que termine el proyecto, después que se haga la finalización, íbamos a retomar el tema, cosa que nunca pasaba, cosa que nunca pasaba. ¿Ok? Entonces, eso está enmarcado dentro de lo que es la calidad. El segundo parámetro son métricas sin alineación estratégica, ¿ok? Y ahí hay un impacto de un 58%. Ingenieros reportan datos que nadie usa para decidir, ¿ok? Esto sucede muchísimo y es cuando nosotros presumimos, cuando tenemos sesgos sobre los trabajos que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nos dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer un panel de control, ¿no? Entonces ustedes por el conocimiento, por la lectura, por la parte académica, pues tienen una estructura, pero no la validan con el trabajo diario, con el trabajo que van a solucionar. Y asumen desde el libro posturas que en la realidad no se ajustan, ¿ok? Entonces eso hace de que estos datos que van a generar, pues cuando lo vean, dicen, oye, pero esto no es lo que queríamos. Nosotros estamos buscando otra solución, estábamos buscando otros indicadores. Entonces, eso también es muy importante. Nosotros tenemos que recoger la información desde el punto de origen. No nos dejemos llevar por las libretas, no nos dejemos llevar por el que me parece, no nos dejemos llevar porque él es el que más sabe. Contrastemos la información. Es la única manera de garantizar de que el resultado que vamos a hacer se adecúa al requerimiento actual, a la necesidad que tiene la organización, el área o el usuario, ¿no? Al cual estamos brindando el servicio. En el tercer paso tenemos la brecha entre datos y acción, ¿no? Normalmente esto se cuatriplica, ¿no? O sea, el efecto es cuádruple, ¿no? El riesgo se maximiza, ¿no? Entonces, más riesgo cuando no se formaliza el proceso de análisis. Y esto también es un defecto que tenemos siempre cuando hacemos las cosas. Normalmente no generamos expedientes, o sea, apuntamos en un cuaderno, tomamos nota y sobre eso trabajamos, pero no hay un documento de sustento que ante un reclamo, ante una revisión, ante una auditoría, nosotros podamos sacar ese documento como muestra de evidencia del trabajo que se hizo y que la aplicación cumple con todo lo que se dice en el documento. ¿No? Al no haber este documento, entonces, pues uno dice, me faltó esto, no, esto está de más, no, esto no es lo que habíamos hablado, y no hay forma de contra qué contrastarlo. No hay una evidencia física en la cual yo me pueda apoyar para poder negociar. Entonces ahí prácticamente negocio con las manos amarradas y no tengo forma de cómo contradecir o contrarrestar lo que me puedan estar reclamando. Entonces, esto de acá también es muy crítico el poder tener en consideración esto, ¿no? Luego vamos al marco teórico del dato a las decisiones. Acá lo hemos tratado de mostrar en 4 niveles, ¿no? Los datos, que son la recopilación, la limpieza y el almacenamiento de la información. Esto de acá produce, una vez que es tratado todos estos datos, produce una información. A esta información hay que darle una estructura, una calificación con contextos relevantes. ¿A qué se refiere con esto? De que tenemos toda la información a la mano, pero tenemos que estructurarlo. ¿Qué es lo que corresponde, por ejemplo, al área de ventas? ¿Qué es lo que corresponde, por ejemplo, al área de logística? ¿Qué es lo que corresponde, por ejemplo, en la parte de recursos humanos? ¿No? Porque ahí tenemos tanta información, pues que junta no dice nada, pero cuando ya es estructurada, cuando ya es clasificada, cuando ya tiene ese proceso del contexto, a dónde va a apuntar, es donde se convierte en información, ¿no? La acumulación de información finalmente lo que nos genera es conocimiento, ¿no? O sea, cada mes va dejando un indicador y al transcurso del año yo puedo eso también volverlo a estructurar para poder decir y proyectarme y generar patrones, tendencias o correlaciones que me permitan pronosticar qué es lo que va a pasar en el siguiente año o qué es lo que va a pasar en el siguiente trimestre, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera analizar. Y finalmente lo que tenemos son la toma de decisiones, ¿no? En función a los datos, a la estructura de la información y al conocimiento adquirido del negocio
a nivel general o del área o del producto o de lo que estamos analizando, tenemos la capacidad de tomar decisiones a través de una acción estratégica que está basada en evidencias y criterios. Y cuando hablamos de evidencias y criterios, nos estamos refiriendo al conocimiento, a la información y los datos. O sea, no estamos tomando una decisión por el que dice el gerente general el año pasado dijo que está así. No, hay evidencias y esas evidencias son los indicadores que han dejado rastros de todo lo que ha venido generando la organización. Gestión de proyectos, hay tres dimensiones como proyectos inteligentes: planificación estratégica, ejecución inteligente y monitoreo estratégico, ¿no? La planificación estratégica, pues ahí tenemos elementos como los OKRs o los KPI alineados al negocio. Recuerde que los OKR son los indicadores que maneja la institución a nivel general. Los KPI están direccionados específicamente a las áreas para poder ver con su rendimiento. Las EDT basadas en riesgos reales, que son la planificación para poder nosotros estructurar y minimizar esos riesgos. El cronograma de holgura controlada, que es la parte a la hora que nosotros estructuramos, ¿no? Los GAN, ¿no? Tenemos que tener algunas holguras o algunas, ¿cómo se llama? Actividades que no tengan impacto y si van a cobrar un impacto, tenga un proceso de recuperación. Normalmente, si ustedes ven los programas de proyectos, se van a dar cuenta que siempre se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Y el sábado y domingo queda como esa holgura, ¿no? Ante una eventualidad, se fue la luz, se fue el internet, faltó una persona. Tenemos esos 2 días que muchas veces lo utilizan en los proyectos para poder recuperar alguna actividad que no se pudo cumplir en la semana para no hacer que tenga impacto en todo el proceso, ¿no? Presupuestos con contingencias visibles, esto también es muy crítico cuando se hacen estos tipos de proyectos. A esto se refiere a de que en el proyecto, ante alguna contingencia, de repente tenemos que contratar a una persona más, entonces hay que considerar en el presupuesto cuánto tendría que ganar esa persona, cuánto tendría que costar el equipo que le vamos a poner, el ambiente que va a trabajar, y esas son contingencias que se tienen que tomar, pero que muchas veces no se hace, no se toma en consideración. Entonces, cuando sucede, en ese momento tenemos que reestructurar todo el proyecto porque no se había considerado. Entonces, siempre hay que tener eso en consideración. Ejecución inteligente, tenemos los sprints de validación. Usted sabe ahora con esta metodología ágil, los sprints son las evidencias que se van haciendo día a día para poder validar cómo el equipo va desarrollándose, ¿no? Si tienen problemas, si consiguieron la información, si el programador tuvo algún percance para poder ayudar y minimizar de que esto impacte en el tiempo. En reuniones de decisiones, no de reportes, sino de decisiones. Acá no se trata de decir, oye, mira, sí estoy, porque eso se hace en el sprint y uno va tomando ahí conocimiento de qué es lo que está haciendo, sino es reuniones para decidir. O sea, ya sé que, por ejemplo, hay un programador que se reportó enfermo y salió de descanso por 3 días. Entonces, esta reunión de decisión es para decir, oye, ¿qué hacemos? Vamos a dejar 3 días, este señor, ¿qué actividades tiene? ¿Qué impacto tiene? ¿Podemos dejar que esas actividades que él tenía asignado demoren 3 días o tenemos que poner un reemplazo por esos 3 días, ¿no? A eso se llama reunión de decisiones, ¿no? Ver la parte crítica para poderla rápidamente solucionar. En la gestión visual, pues normalmente tenemos modelos como Canva o Scrum que nos permiten tener un mapa general de las actividades que vamos haciendo. Y luego tenemos el control del alcance en continuo, que esto es parte del proceso de un proyecto, ¿no? En la cual tenemos que estar siempre actualizándolo, ¿no? Cada vez que se genera una actividad, ponerle el check correspondiente, cada vez que hay un retraso, marcarlo como una evidencia para que eso también tenga el impacto y que nos pueda mostrar el porcentaje real de la solución que estamos haciendo, ¿no? Luego tenemos el monitoreo estratégico, que es prácticamente donde nosotros ya comenzamos a visualizar el impacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos dashboard en tiempo real, ¿no? Hoy por hoy,
los dashboards a través de Power BI, de Locker Studio, ¿no? Que son herramientas que están sensibilizadas, se pueden automáticamente automatizar y en función a cómo van desarrollando las actividades, en tiempo real me está generando información, ¿no? Luego tenemos las alertas tempranas o automáticas, ¿no? Que dependiendo de los porcentajes, normalmente eso al inicio del proyecto se determina, ¿no? Oye, mire, este proyecto va a tomar 3 meses. Para el primer mes tenemos que estar en este porcentaje, en el segundo mes tenemos que estar en este porcentaje y en el tercer mes en este porcentaje, ¿no? Si en algún momento, en alguno de esos meses, no se llega a ese porcentaje, entonces se activa automáticamente una alarma que nos haga revisar esa eventualidad para ver que no afecta al siguiente mes, ¿no? Revisión de supuestos periódicamente, sí, normalmente es de lo que siempre hemos venido conversando, ¿no? Se suponen cosas y eso no debería pasar. Y el cierre con lecciones capturadas o lecciones aprendidas, como se dice, ¿no? O sea, cada vez que se cierra un proceso, cada vez que se cierra una actividad, tenemos que revisar qué nos dejó como lección, ¿no? Y que eso nos siga aportando a nuestro conocimiento y a nuestra experiencia. Finalmente dice, gestionar un buen proyecto, ¿no? Es igual a decidir bien con la información disponible, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta. ¿Vamos bien? ¿Tienen algún dato que podrían proporcionar con respecto a esto? Gianfranco, dime, Profesor, una consulta. dime. ¿Cómo suele sacar, digamos, el porcentaje de avance en un proyecto? ¿O en base a qué podríamos, como decir, acá estamos en el 30%, acá estamos en el 60%, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Mira, hay diferentes formas, hay formas accionables a través de fórmulas, hay soluciones a través de la experiencia. Normalmente lo que se estila es, por ejemplo, ¿no? Tú agarras y dices, primero tienes que hacer tu plan de trabajo. Entonces, dentro de ese plan de trabajo, tú dices, pues, marcas, por ejemplo, 4 actividades principales. De esas actividades principales, por ejemplo, tú dices, ¿no? La primera va a tener un peso de 30, la segunda va a tener un peso de 20, la otra va a tener un peso de 15 y el cierre 15, ya está. La suma de todo eso me da 100%, ok. Pero esas son las actividades generales. Entonces, ahora, cada una de esas actividades, tú tienes que darle, ¿no? Las actividades que van a generar esa actividad general, ¿no? Son subactividades. Entonces, por ejemplo, de la primera te sale 3 actividades, ¿no? Entonces tú dices, para este he tenido 3. Entonces, si yo tengo 3 actividades, quiere decir que cada actividad que yo cumpla representa un 10%, ¿no? Entonces, conforme voy generando ese 10%, le digo, está bien, está bien, está bien, y él automáticamente va generando la sumatoria. Y eso normalmente se hace en Excel, pues, ¿no? No sé si eso ayudó en algo tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Ahora, si usas el Project Management, te olvidas de todo eso, ¿ah? Porque eso ya lo hace automático la máquina. Sí, por ahí, Junior, Sí, buenas tardes, buenas, ¿cómo estás, Magíster. Junior? Te escucho. Ya, ya, perfecto. Bueno, yo quería preguntarle sobre los dashboards en tiempo real, digámosle. ¿Cómo yo puedo generar dashboard así respecto a un proyecto que yo tenga? ¿En qué datos le metería a ese dashboard, ¿no? A su vez, ¿cómo sería el tema de las alertas tempranas que, que me va a emitir el monitoreo? Ya. Mira, primero que nada, para que tú puedas utilizar el dashboard sensible o en línea, como le llaman, tienes que pagar una licencia. Eso no es gratuito. El Power BI tú lo bajas a tu computadora y haces tu dashboard de la manera que tú quieras, ¿ok? Porque tiene todas las herramientas, pero no lo puedes publicar. Para que tú lo puedas publicar ya tienes que obtener una licencia, o sea, hay que pagar ese servicio. Una vez que tú pagas ese servicio, automáticamente ese dashboard pues es sensible. Tú conforme le vas cargando datos, él automáticamente va generando los gráficos que tú has definido. Ya, ese es por primer lado. El segundo lado, me preguntaste sobre qué, perdón. Sobre las alertas que van a Ah, generar, ya, me ok, imagino, ese tipo de ok, gráficos. ok. Las alertas es lo que tú defines.
tú defines. O sea, por ejemplo, yo tengo 20 actividades, ¿ok? Y yo digo, mira, para mí, de estas 20 actividades, la actividad 4, la actividad 8 son críticas. Si esas actividades no se critican, levántame la alarma, porque no puede ser. Eso puede ser por tema de costos, puede ser por tema de ¿cómo se llama?, de tiempo, puede ser por esquemas de recursos. O sea, eso tú lo configuras. ¿Me dejo entender? O sea, esa es parte de tu estrategia, ¿ya? Normalmente te digo, cuando yo lo he usado, ¿no? Cuando he sido partícipe de proyectos, lo manejaba uno por el lado financiero y otro por el lado de tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo decía, al primer mes teníamos que estar en 20% de la actividad. Llegábamos a fin de mes y solamente habíamos cubierto 18%. Entonces, ¡pac!, se me levantaba una alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir de que ese 2% lo iba a arrastrar en el siguiente mes. Entonces yo tenía que ver cómo solucionaba ese 2%. Porque si no han podido cumplir en el primer mes el 20% que se le había aplicado, esa tarea va a pasar al siguiente mes y todas las actividades del siguiente mes me la van a correr. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar lo que hablábamos en la presentación, reunión de decisiones. De repente tengo que poner a una persona más para tratar de que ese 2% lo recupere y continúen con las otras actividades. No sé si eso ayudó en algo, Junior, tu pregunta. Sí, Magister, muchas gracias. Y bueno, también le Perfecto. agradecería si se dirige a mí como Marcelo. Ok, cómo no. Gracias. Bueno, continuamos. Este, entornos reales, estamos hablando acá, son tres casos, uno de manufactura, otro de infraestructura y otro de automatización. ¿Ok? A nivel de manufactura tenemos una línea de producción con un 18% de merma mensual, los reportes llegaban tarde. Ese es el problema, esa es la casuística, ¿no? Entonces, para poder solucionar eso, ¿qué es lo que hicieron? Implementaron sensores, ¿no? Eh, y dashboards en tiempo real, lo cual permitió que haya una reducción del 6%, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Nos plantean el problema y nosotros tenemos que ser sumamente inteligentes para ver qué soluciones vamos a brindar. En este caso, decidieron por eso que era lo que se ajustaba a poder ese riesgo reducirlo. Luego tenemos a nivel de infraestructura un proyecto de instalación eléctrica en 3 reprogramaciones por datos incompletos. O sea, ya había un proyecto, ¿no?, de instalación eléctrica, pero ya tenía 3 reprogramaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían los datos completos. O sea, al no tener los datos completos, las actividades se van haciendo por partes, pero no se cumplen, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento atrás, ¿no es cierto? Y eso me tiene que levantar una bandera que me alerte para yo poder saber qué decisiones tomar. En este caso, se estableció un EDT técnico con datos históricos, se tuvieron las de decisiones semanales y comenzó esto a fluir, entregando a tiempo los reportes que estaban quedando pendientes, ¿no? Entonces se dan cuenta, a veces no solamente es implementar o poner más cosas, sino el nivel de comunicación también es importante. Los proyectos, casi en su mayoría, se caen por comunicación, ¿no? Porque a veces los proyectos no empiezan bien. Empiezan con que tú no deberías ser el líder del proyecto, el líder del proyecto debería ser yo. Y desde ahí nomás ya parte un conflicto. Y ese conflicto se va agravando a través que se van desarrollando las actividades porque no se hace comunión de trabajo. Entonces, yo sé que va a pasar algo, digo, pero como no es mi tema, yo no me meto. Y eso lo único que hace es perjudicar el proyecto, perjudicar el cumplimiento en tiempo, costo y calidad. Esas tres cosas siempre debemos tener pendientes. Entonces tenemos que trabajar, por eso se requiere ahora trabajo en equipo. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos, tenemos que ser colaborativos, no pensar en nosotros, sino pensar en el trabajo que estamos haciendo en equipo, ¿no? Luego tenemos la siguiente estructura que es una automatización. Tenemos un robot de ensamblaje con tasas de error del 12% sin causa identificada. O sea, ya tenemos implementada una solución, hay una persona, hay un robot que hace una actividad, pero a la hora que medimos, ¿no?, la calidad de eso, vemos que hay un 12%, pero no logramos,
¿no? Rápidamente identificar dónde viene el error, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? Un análisis de datos de los sensores para poder, ¿no? De una manera acuiciosa, de una manera ya muy minuciosa, establecer dónde podría estar ese error que nos genera ese 12%, ¿no? Entonces, eso lo añaden al ciclo del PDCA, que es el tablero que puedan usar. Causa raíz allá, en 2 semanas minimizaron ese riesgo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos 3 escenarios, 3 situaciones totalmente distintas, pero que son válidas, que se presentan en el trabajo, en el día a día de lo que hacemos, y para cada una de ellas tenemos una solución totalmente distinta, ¿no? Y esto se va a presentar siempre, esto es parte de. Por eso que también en las empresas hay áreas que se llaman mejora continua, ¿no? Áreas de mejora continua. ¿Por qué? Porque siempre se están revisando. Así los procesos estén bien, se tienen que revisar. ¿Por qué? Porque todo va cambiando y en ese cambio, en ese propósito de cambio, estableciendo una serie de herramientas tecnológicas o procedimientos automatizados, ¿no? De la cultura empresarial, generan oportunidades de cambio. ¿Ok? Entonces hay áreas que se dedican exclusivamente a eso. Luego tomamos el tema de tomas de decisiones. Hay un framework que se llama Data, que está bien ligado al tema de ingenierías, ¿no? Y Data está referido a definir, analizar, transformar y actuar. En la parte de definir hay que delimitar el problema y los datos necesarios. Esta es la parte del análisis, es la parte de la recopilación de la información que vamos a nosotros al siguiente paso a analizar, ¿no? Examinamos con tendencias, con bastante, ¿cómo se llama?, acuiciosidad para poder ir estableciendo esa figura mental que nos va a dar la solución, ¿no? Luego está el tema de transformar, que es convertir el insight o el insumo que tenemos en opciones de decisión. Y una vez que ya hemos definido, una vez que ya hemos analizado, una vez que ya hemos transformado, convertido la información o los datos, porque hasta ahí todavía no es información, entramos al proceso de actuar, ¿no? En el proceso de actuar ya se decide, se implementa, se mide y se ajusta el resultado. En ese momento prácticamente ya lo que hemos generado es información, porque ya ahí nos permite tener un resultado y a través de ese resultado tomar una toma de decisiones, ¿no? No sé si hasta ahí alguna consulta adicional. A ver, chicos, algo adicional, algo que no quedó claro. ¿Todo bien? Para poder continuar. Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Luego tenemos herramientas de ingeniero estratégico. Acá vamos a hablar un poco de las herramientas, básicamente, ¿no? Cuando trabajamos con datos, pues muchos usan el Excel, otros usan el Power BI, otros usan Python, otros usan SQL, otros usan Tableau, Metabase y otras herramientas más que hay en el mercado. Estas son algunas de las más conocidas, digamos, ¿no? O a las que tenemos acceso rápidamente a poder utilizar. A nivel de proyecto tenemos el MS Project o también el Gira, que normalmente está también orientado al manejo de control de proyectos. Luego tenemos soluciones como Trello o Asana, ¿no? Que lo que nos permiten es llevar un control como si fuera una agenda, ¿no? Tenemos CDT y GAN, ¿no? Luego tenemos la gestión de riesgos, que esto de acá también en proyectos es muy utilizado, ¿no? Para poder tener el control sobre los riesgos que se van presentando y la manera como lo vamos minimizando. Algo que quiero que quede bien claro, nunca vamos a llevar un riesgo a cero. Eso es imposible. Lo que sí tenemos que tener es una metodología que nos permita, ante la aparición de un riesgo, saber rápidamente cómo lo vamos a controlar. Ese es el éxito del manejo de riesgo, porque el riesgo siempre va a estar latente, el riesgo siempre va a estar presente. El tema de gestión es de que debemos saber controlarlo. ¿Ok? En lo que es la parte de decisión, tenemos el árbol de decisión, la matriz RACI, análisis FODA, PESTEL, OKRs y KPI, ¿no? Que son normalmente metodologías, ¿no? Estructuras que tenemos para poder, dependiendo de qué es lo que queremos analizar,
podamos usarlo, ¿no? En el caso del análisis FODA, por ejemplo, es las cuatro variables que tenemos. En el caso del PESTEL, es cuando se hacen prácticamente planes de negocios, ¿no? En la cual pues tenemos que ver la parte interna, externa, el tema de presupuestos, o sea, hay una serie de variables, ¿no? Es un poquito, ese análisis es un poquito mucho más profundo, ¿no? Por eso que está dirigido a análisis de negocios. Los OKR, los KPI, que ustedes ya lo conocen, el relevo de decisiones también, ¿no? Luego tenemos el tema de presentación y entramos nuevamente con Power BI a través de los dashboards. Esto de acá que quiero que ustedes lo tomen y lo vamos a ver una vez que termine la presentación. Acá tengo un proceso que acabo de hacer, justo ayer lo he hecho para esta presentación y quiero mostrárselos usando inteligencia artificial, storytelling con datos, ¿no? Luego tenemos los one paper ejecutivos, ¿no? Que son hojas donde se ven resultados muy, muy resumidos, pero que a un ejecutivo de cualquier institución pues le genera toma de decisiones reales, ¿no? Y efectivas en ese momento. Y luego tenemos los reportes ágiles, ¿no? Que normalmente está dirigida para las áreas, ¿no? Finalmente tenemos el tema de las conclusiones, ¿no? De la teoría a la acción, dicen. Los datos son el punto de partida, pero no son el destino. Eso es muy cierto. O sea, yo puedo tener un montón de datos y no porque tengo un montón de datos quiere decir que tengo información. Los datos tienen que pasar por un proceso de refinamiento, un proceso de estructuración y luego de esa transformación recién convertirlo en información. El valor está en la decisión que generan, ¿no? Un proyecto gestionado con datos tiene 3 veces más probabilidades de completarse en tiempo y costo, ¿no? Es algo que es real, es algo que académicamente se han hecho una serie de evaluaciones y eso es lo que la métrica o la media nos dice que así es como se maneja, ¿no? El ingeniero del siglo XXI toma decisiones con evidencia, no solo con intuición o experiencia, ¿no? Y esto de acá es algo que va a ser muy relevante, sobre todo en este caso, y quiero tomarme acá un par de minutos, chicos, porque quiero comentarle algo de la experiencia, ¿no? Ustedes como ingeniero están muy, muy, digamos, inmersos, por decir algo, en el tema de todo lo que es circuitos, todo lo que es sensores, todo lo que es, ¿cómo se llama? Chips y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, están muy metidos en ese mundo. Pero recuerden que si ustedes quieren salir, ¿no? De ingenieros operativos, ¿no? Y ser ejecutivos, tienen que conocer la otra parte, ¿no? Que es la parte de la gestión. Y eso lamentablemente ustedes no lo cobran en la universidad. Por eso que yo he visto muchos ingenieros, ¿no? De diferentes especialidades que finalmente después que egresan de la carrera, ¿no? Hacen maestrías en administración, hacen un MBA, porque en ese MBA lo que le dan es ese complemento de poder entender lo que una institución, lo que una empresa requiere. Cuando se habla ahí a nivel de esa maestría, un MBA, por ejemplo, ya no vas a hablar de temas de ingeniería, ahí vas a hablar de temas de costos, vas a hablar un tema de recursos humanos, vas a hablar un tema de comercio electrónico, comercio internacional, vas a hablar un tema de logística internacional, vas a ver costos de finanzas, ¿no? Presupuestos. O sea, es totalmente muy dirigido al manejo empresarial y eso es lo que hace que te empoderen, ¿no? Por un lado tienes la parte de formación técnica en la cual entiendes qué cosa es un circuito, qué es un chip, qué es la tecnología, qué es un cable, ¿no? Qué es una computadora, la armas, la desarmas, puedes hacer versiones a tu gusto, a tu antojo, pero te complementa la otra parte que es el MBA que te hace ver ya no el chip, sino la organización, cómo se interrelacionan las diferentes áreas a nivel de unidades estratégicas para tener un fin común. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Yo les sugiero que si no quieren hacer una maestría, por lo menos hagan un diplomado en administración. Y eso le va a dar el conocimiento y la prestancia para que ustedes puedan ir a cualquier cargo tanto jefatural como gerencial. Luego tenemos el framework de data, que es aplicable desde hoy en tu próximo proyecto o tarea o entregable, ¿no? Yo creo que es algo que ustedes sí lo pueden ya aplicar, ¿no? Finalmente decimos, sin datos eres solo una persona con una opinión, lo dice Edward Deming, ¿no? Sin datos eres solo una persona con una opinión.
¿no? O sea, tú no puedes evidenciar que lo que dices es real, porque no tienes datos, no tienes una evidencia que sustente que lo que tú estás comentando es cierto. Entonces, finalmente es una opinión, ¿ya? Y eso no lo digo yo, lo dice Edward Deming. Y bueno, esto es lo que quería compartir con todos ustedes, chicos. Espero que haya sido de utilidad. El espacio no es muy grande, que digamos. De todas maneras, le dejo acá mis datos de contacto para que si en algún momento necesitan hacerme alguna consulta, pues encantado de poderlos apoyar. Siempre estoy dispuesto a colaborar con ustedes. No sé si hasta acá hay alguna pregunta para poder dejar de compartir y luego pasar a un trabajo que hice utilizando inteligencia artificial y que ustedes puedan diferenciar entre lo que es presentar datos a través de un dashboard y qué cosa es un storytelling, ¿no? Creo que fue interesante poder hacer ese trabajo para la presentación de hoy día. No sé si tengan alguna pregunta para pasar al siguiente punto. Sí, Gianfranco, dime, Profesor, una consulta. Bueno, dime. ya lo había mencionado yo, ya, bueno, lo había mencionado usted, ¿no? Casi al final. Acerca de a lo que debe uno, digamos, como ingenieros aspirar en esa parte de la empresa, ¿no? Donde debería tener ese conocimiento administrativo, ¿no? Que Ujú. las empresas suelen pedir realmente, ¿no? Y yo he visto, ¿no? Yo he visto postulaciones y todo eso, y si te piden ciertas incluso metodologías a aplicar que a veces nosotros como egresados o estudiantes no entendemos, ¿no? Entonces, Así es. mm, ¿de qué otras formas podríamos nosotros este, em, formarnos en este ambiente de lo que es la gestión de proyectos? ¿O qué programas, digamos, de estudio recomendaría en todo caso? Gracias, Gianfranco, por tu pregunta, bastante interesante. Y voy a tratar de ser lo más explícito posible. Mira, ustedes son estudiantes. En este caso, Gianfranco, para hacerlo más didáctico, te pido por favor me indiques en qué ciclo estás. Yo soy egresado ahorita. Yo soy egresado. Perfecto, excelente, excelente, excelente. Me das pie a lo que quería yo hacer. En este caso, que tú ya eres egresado, ¿ok? Tú una vez que sales, cruzas la puerta y dices adiós universidad, ahora tengo que entregarme al mercado, tú ya tienes que salir de la universidad pensando en qué vas a hacer. O sea, yo quiero trabajar, pues no sé, quiero irme a trabajar a IBM. Ok, IBM es software, es telecomunicaciones, es áreas de, no sé, pues de hardware, qué sé yo, ¿no? Pero ya tienes una idea, ¿ok? Entonces, una vez que ya identificaste la unidad a la cual te quieres dirigir, tú dices, ahora, ¿cómo empiezo? Voy a empezar de coordinador, voy a empezar de supervisor, voy a ser jefe. Entonces tú escoges dependiendo de lo que tú consideras que eres capaz de hacer. Entonces voy a ponerme en este escenario. Yo soy Gianfranco y digo, bueno, yo empiezo de coordinador. Perfecto. O sea, mira, ya tengo el nicho. O sea, sé que me voy a ir a IBM a trabajar. Segundo, ya sé el cargo que quiero. Voy a ser coordinador porque tengo las competencias, tengo las habilidades, tengo el conocimiento para poder desarrollar esa actividad. Pero ahora me falta un punto importante. ¿Voy a ser coordinador de qué? O sea, en IBM no hablan, ¿no? Pues de hacer pollo a la brasa. Ahí es psicotería. O sea, yo digo, ya, yo quiero ser coordinador de la parte técnica, en el cual me voy a hacer responsable de todos los chips, de las memorias y ese tipo de cosas. Entonces, ¿te das cuenta cómo voy viendo? Entonces, tu perfil técnico tiene todas las competencias para llegar a ese cargo. Y ahora te pongo otro ejemplo. Mismo Gianfranco, me voy a IBM, quiero ser coordinador, pero yo no quiero trabajar en la planta, yo quiero trabajar en la parte administrativa. Entonces, en la parte administrativa tienes contabilidad, tienes finanzas, tienes tesorería, tienes logística, tienes recursos humanos. Entonces, ahí sí tú tienes que empoderar tu perfil académico, porque con lo que tú sales de la universidad no puedes competir en ninguna de estas áreas, en ninguna. ¿Me entiendes? Entonces ahí, este refuerzo que tienes del diplomado o la maestría te empodera. ¿Me dejo entender?
Y sí hace sentido. ¿Por qué? Porque en finanzas, en recursos humanos, en contabilidad, en costos, en logística, se manejan circuitos, se manejan switch, se manejan, y tú vas a poder interpretar rápidamente a eso, pero no tienes lo que es la gestión, que te lo dé el diplomado. ¿Me dejo entender? Con eso cierras ese ciclo. Y eso te permite ir escalando. Una vez que ya tienes 6, un año, 2 años como coordinador, te evalúan y dicen, oye, este ya no está para coordinador, está para supervisor o jefe, ¿ok? Y va subiendo. Entonces, lo mismo puede pasar que Gianfranco diga, yo quiero salir porque yo me he preparado en diferentes cosas antes de egresar y quiero salir pues para ser su gerente. Así de sencillo. Entonces tú tienes que ver el perfil del sugerente para ir viendo qué cosa es lo que te falta, pero no desde el punto de vista profesional, sino del punto de vista competitivo a la organización que quieres ingresar. ¿Me dejo entender? O sea, si yo quiero ser sugerente, entonces voy a ser sugerente técnico, sugerente administrativo. Si es técnico, ya lo tengo. Si es administrativo, de gestión, tengo que empoderarme en esas cosas que todavía no tengo, ese conocimiento, esa habilidad, porque no estaba dentro de mi perfil que yo había elegido como ingeniero. No sé si eso ayuda en algo, Gianfranco. Sí, profesor, sí, sí me ha quedado claro. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien más que quiera participar? Marcelo. Sí, bueno, mi pregunta va más dirigida a usted. En el caso, bueno, usted nos mencionó que ya ha trabajado en varios proyectos, sobre todo en el área de la tecnología. Me interesaría saber mucho en, en qué caso ha aplicado usted o qué situación se le ha presentado a usted donde eh, realizó un análisis, una investigación de datos y por consiguiente una decisión, ¿no? Y en base a qué datos y cómo fue el resultado. Ok, Marcelo. Gracias por tu pregunta. Me da pie a contarles de una manera rápida y sencilla un poco mi trayectoria. Yo empecé en tecnología en el año 82, cuando acá ni siquiera sabíamos qué era una computadora. Entonces, yo puedo hacer hasta un libro de cómo se ha evolucionado el tema computacional acá en el país. ¿Ok? Soy egresado de IBM del Perú, me especialicé en desarrollo de software. He trabajado para diferentes industrias a nivel nacional y he desarrollado aplicaciones para empresas corporativas, ¿no? Estamos hablando de sectores de banca, estamos hablando de sectores de salud, estamos hablando de sectores de industria, retail. He trabajado en el extranjero haciendo integraciones de sistemas, ¿no? De ecosistemas, ¿no? Oracle, SQL, AS400. Entonces, si tú ves, desde que yo salí de IBM, mi perfil era sumamente técnico. O sea, yo he sido digitador, empecé como digitador, de ahí pasé a ser operador de computadoras, ¿no? Luego pasé a ser programador, después fui analista programador, analista de sistemas, y así fui creciendo, ¿ok? Pero siempre desde este perfil técnico, ¿no? O sea, era el que me encargaba primero de hacer las aplicaciones. Luego pasé a un nivel más alto donde ya tenía un equipo que me reportaba a mí y yo era el que era el nexo entre el área de tecnología y el área gerencial, ¿no? Porque nosotros le dábamos servicio a la compañía, ¿ok? Pero siempre desde el punto de vista técnico. Entonces, cuando yo a los 52 años tomo la decisión de ingresar a la universidad, me voy por la carrera de administración, porque como le decía Gianfranco, yo ya tenía claro qué es lo que iba a hacer. Yo dije, si yo a los 52 años, con la carrera técnica, he llegado hasta estos niveles, yo ahora ya no quiero ser jefe, porque ya lo soy. Lo que quiero es ser gerente, y para ser gerente necesito tener el aval de una carrera profesional. Entonces dije, ¿qué es lo que más se ajusta para lograr eso? La administración. Entonces me convierto en administrador. Entonces yo a veces de manera coloquial digo, yo tengo las dos caras de la moneda. Por un lado, el conocimiento de ser un profesional certificado, titulado y colegiado en administración, y por otro lado, el aval de 30 años de vida haciendo tecnología, digitalizando y automatizando procesos. Entonces, la conjunción de esas dos cosas me permite a mí tener el expertise que lo comparto con ustedes. Eso mismo le va a pasar a ustedes
las empresas de telecomunicaciones, las empresas de ingeniería, las empresas, todo lo que tenga que ver con parte técnica, requieren de las habilidades de ustedes. Pero para que esas habilidades sean efectivas, eficientes y eficaces, tienen que complementarla con una capa que es la parte de la gestión administrativa, para que puedan entender el negocio, porque el negocio no es un chip, el negocio no es un circuito, el negocio no es un cable, son otras competencias que tienen que desarrollar. No sé si eso ayudó en algo, Marcelo. Sí, Magister, le agradezco mucho la respuesta. ¿De qué? ¿Alguno más? Sino para pasar ya a lo que le había prometido de la inteligencia artificial. ¿Nadie más? Entonces voy a dejar de compartir para poder ver esto que les había. A ver, vamos a ver por acá. Cierro esto. ¿Dónde está? Compartir. Este, acá está, creo. Sí. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. ¿Sí se ve? Sí, sí, sabe. Perfecto. Miren, chicos, el día de ayer, dentro de las locuras que a mí a veces se me ocurren, decía, ¿cómo le puedo mostrar a los chicos de una manera tangible, no solamente de hablar, porque hablar, todo el mundo puede hablar, a mí me gusta también dejar evidencias. Entonces, utilicé Gemini, ¿no? Yo tengo la versión gratuita, no uso la versión paga, y dije, pues, ¿no? O sea, si ahora que está de moda de que todo el mundo habla de que ya no necesitas ser programador para hacer programación de aplicaciones. O sea, tú usas la inteligencia de te hace una aplicación móvil, te hace una página web, te hace un montón de cosas. Yo discrepo de eso, sinceramente, discrepo de eso. No pongo en duda de que la inteligencia artificial, y hoy día lo estoy comprobando, y lo voy a comentar con ustedes, de que lo puede hacer. Lo que yo discrepo y lo que estoy en contra es de que tú me puedas decir que una persona que ha metido horas, ha metido tiempo en aprender una metodología de programación, que tiene capacidades de análisis, va a venir una persona que no tiene nada de ese conocimiento y va a ser mejor que tú, solamente porque está apoyada por la inteligencia artificial. Eso no es válido para mí. Para mí, no sé si para otra persona, pero por lo menos para mí no. ¿Por qué? Porque a mí la inteligencia me puede dar los cuadros más bonitos del mundo. Y eso es real, como lo voy a mostrar ahora. Pero el tema es de que yo lo sepa interpretar. Si yo quiero cambiarle una coma, si yo quiero cambiarle un color y no conozco el código, no lo puedo hacer. No sé si hasta ahí me siguen la idea que quiero presentarles, ¿ya? En este caso, yo tenía un Excel de un trabajo, porque yo doy el curso de Power BI, por ejemplo, y tenía este Excel que son las ventas de una ferretería. Entonces, con este Excel yo entro a la presentación al sistema de Power BI y lo enlazo y hago todo lo que ustedes están viendo acá en pantalla, ¿no? Entonces ahora agarré, subí el archivo y solamente le dije, analiza la base de datos y créame un dashboard eficiente para presentar los resultados. Eso es todo lo que le di a la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que me ha entregado? Lo que ustedes ven en la parte donde estoy pasando el mouse, ¿no? O sea, no le dije nada más y él lo hizo en segundos. Entonces acá lo voy a poner en manera ampliada. Acá ustedes pueden ver, ahí está de manera ampliada. Panel de ventas de ferretería, me dice las ventas totales, cuántos productos han sido vendidos, cuál es el ticket promedio, cuántos tipos de vendedores hay, la tendencia de ventas en la cual yo paso y me sensibiliza por día. Tengo la distribución por categorías, o sea, acá tengo la categoría de herramientas, electricidad, fontanería, pintura, ferretería. Está totalmente sensibilizado, electricidad 215, herramientas manuales 262.50, fontanería 227. La suma de todo esto es los 1087.50, ¿ok? Sigo avanzando y acá me da el ranking por vendedores, ¿no? O sea, estos 1000, ¿no?
¿Cuántas personas han participado? Han participado 5 vendedores. El mejor vendedor, ¿quién es? Luis, acá lo veo, ¿no? ¿Cuántos han participado? 272. El que le puede seguir es María. ¿Cuántos? 205. El tercero que le puede seguir es Carlos, 192. Y así, ¿no? Voy viendo cada uno de los ejercicios. Luego me da acá las últimas ventas. ¿Se dan cuenta? O sea, esto de acá es totalmente eficiencia de la inteligencia artificial. Ahora regreso nuevamente al panel donde yo hice la consulta. Ustedes pueden ver acá, dice código. Yo le doy y acá, mire, acá está todo el código de ese dashboard. ¿Ok? Imagínense que yo agarro y digo, ah, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero que acá la línea sea azul, quiero que la línea sea roja. Como yo no sé código, porque yo soy un neófito en este tipo de soluciones, tendría que volver ahora a esta sentencia que le voy a decirle, oye, mira, ya me gustó todo esto, pero en el cuadro que dice tendencia de ventas diarias, la línea que me marca, ¿no? Yo no quiero que sea azul, quiero que sea roja y el pata va a volver nuevamente a ingresar y hacer todo, ¿ok? Que sería distinto que si yo conociera el lenguaje de HTML, porque esto está hecho en HTML, ustedes lo deben conocer mejor que yo, busco dónde está la flecha y digo, ah, ya, acá. Donde dice vendedores, sí. Donde dice color, ah, ya, este es el color violeta, no quiero que sea violeta, quiero que sea rojo. Y le pongo el código y listo. Luego compilar, vuelvo acá y está en rojo. ¿Me dejo entender? Pero hay que saber, y eso es lo que no nos dicen. O sea, nos venden esos engañan muchachos de que dicen, ah, sí, no es necesario tener conocimiento técnico para sacar esto. No, porque estás limitado y vas a tener que estar haciendo pregunta, repregunta y repregunta a la inteligencia artificial para poder llegar al final con un modelo que más o menos se ajuste a lo que tú quieres, pero no que sea exacto lo que tú quieres. ¿Ok? Dicho esto, una vez que ya estaba ahí, ya me mostró los datos, entonces ahora le digo, con todo ese resultado, le digo, ahora conviértelo en un storytelling de ventas, ¿ok? Entonces ahora, esto mismo es presentado de otra manera y lo vamos a ver acá. Este es un storytelling. Miren, la presentación es totalmente distinto. Acá se trata, a ver, nuestra historia en números, construyendo el éxito. Este periodo no solo representa transacciones, refleja cómo equipamos cada proyecto de nuestra comunidad. Los ingresos totales han sido tanto, los productos entregados han sido tanto, y acá me muestran un dato que no estaba en el otro cuadro. Hemos subido un 12% el crecimiento estimado de acuerdo al presupuesto. ¿Me dejo entender? O sea, se da cuenta, o sea, hay datos adicionales que no los manejan. En el otro presentamos datos, acá tratamos de contar una historia y asumimos o damos o brindamos información para que sea más fácil la toma de decisiones, que haya menos análisis para la toma de decisiones. Luego tenemos acá el ritmo del mes, dice, cuando somos más activos, identificamos que los picos de venta coinciden con los periodos de inicio y cierre de quincena, sugiriendo que los clientes planifican sus compras en suministro de forma estratégica, ¿no? Y nuevamente ponemos acá y sensibilizamos nuestras ventas, ¿no? Acá los cuentan, ¿no? No dicen los vendedores, dicen los héroes de la ferretería, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de la ferretería? Los vendedores, la fuerza de venta, ahí está. Luis, Jorge, María, Carlos y Ana, ¿no? Y te lo muestra en una posición de ranking, ¿ok? En el otro teníamos que ir en función a la flechita, ir mirándolo. Acá no, acá él ya lo pone en una perfección de ángulo. Luego nos muestra acá y nos dice qué producto ha sido más rentable, ¿no? Dice, perfiles de aluminio, se ha vendido $130 y es el más rentable de esto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que entender cuál es el público que estamos atendiendo para poder nosotros brindarle el resultado. O le brindo este resultado, que es presentar datos nada más, ¿no? Por eso es un dashboard, se presenta datos, o le cuento una historia. Eso depende ya a quién ustedes están atendiendo. ¿Ok? Entonces, chicos, espero de que esto haya sido de utilidad para ustedes. No sé si hay algunas preguntas finales. Estoy acá para poder compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta?
Sí, Marcelo. Bueno, yo tengo una pregunta sobre, en caso estos datos fueran negativos, digamos, o representen un- un- una situación crítica de la empresa, ¿no? Una posición negativa en la que uno como tal debería tomar una decisión. ¿Cómo yo podría analizar estos datos? Porque no es lo mismo, imagino yo, tomarlo positivamente que negativamente, ¿no? Porque influye bastante. eh, Entonces, me imagino, yo le pregunto, ¿cómo podría tomar estos datos para revertir la situación dentro del negocio o de la empresa en la que estoy trabajando? Muy sencillo. Y gracias por tu pregunta. Muy sencillo. O por lo menos yo lo veo sencillo. O sea, a veces la experiencia nos hace ver las cosas de diferente óptica, ¿no? De repente para ustedes puede ser pues un calvario, pero yo por todos estos años acumulados de experiencia, para mí es muy sencillo. O sea, ¿qué es lo que yo haría? Y voy a tratar de graficarlo para que quede bien claro. A ver, ¿dónde dejé yo? Acá está. Me voy a poner en este escenario, Marcelo, ¿ya? Imagínate que yo saco el storytelling y acá, en lugar de decirme más 12%, me dice menos 5% crecimiento estimado. O sea, quiere decir de que yo no cubrí mi presupuesto y es más, estoy en negativo. Entonces, ante este indicador, yo lo que tengo que hacer es pedirle a la persona que me construye esto de dónde saca este 5% y quiere el análisis detallado. Como estamos hablando de productos, entonces él me va a sacar, ¿no? Por ejemplo, si volvemos acá a la lámina, ¿no? Acá tenemos, ¿ves? Últimas ventas, perfil de aluminio, esmalte rojo, válvula de retención, cable. Y yo les voy a pedir que me saquen los productos que no llegaron al presupuesto del mes. Entonces, esos productos son los que me impactan negativamente a que ese indicador general sea menos 5. Entonces, cuando ya yo tengo eso perfilado, lo que voy a hacer es llamar al responsable, ¿no? De ventas de estos productos para decirle qué pasó. ¿Me dejo entender? Entonces, de repente él me puede dar una explicación y decirme, mira, sí, ¿sabes qué, Adrián? Tienes razón, este mes no hemos podido cubrir el presupuesto, pero también quiero que entiendas que estos productos que tú estás visualizando son estacionarios. ¿Qué significa? Que en este mes justamente no se vende, pero el siguiente mes triplicamos la venta, lo cual justifica ese 5%. La explicación está dada. Quiere decir que yo el siguiente mes voy a tener por encima del 12% de incremento de venta porque es donde recién ingresan los pedidos. No sé si eso ayudó en algo a la pregunta, Marcelo. Sí, Magister Mesa, Ok, quedó comprendido. perfecto. Gracias, Marcelo. Espero ayudar sobre todo. No sé si alguien más tenga alguna consulta, sino ya para despedirnos. Bueno, chicos, Yo si tengo, nadie más. ah, perdón, Ah, Gina, yo tengo otra consulta. Magister, digamos que los resultados son positivos, pero aún así yo quiero optimizar sobre todo el presupuesto de la empresa, ¿no? ¿Podría yo tomar decisiones como un recorte de personal? ¿Sería eso idóneo, adecuado, o convendría mejor seguir el mismo enfoque que está siguiendo la empresa? No, 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 para nada, Marcelo. Al contrario, al contrario. O sea, justamente eso, de eso se trata, el esquematizar los resultados. O sea para bien o sea para mal, los resultados te dan esa posibilidad. Y es lo que tú dices. O sea, ok, yo tenía 12%, todo el mundo aplaude, oye, qué bien, estamos bien. Pero tú dices, señores, no, no estamos bien, hemos cubierto el presupuesto, pero nosotros sabemos que podemos llegar a 25%. O sea, para mí, a pesar de que he subido en la posición, no estoy conforme. Así que yo voy a ajustar el presupuesto para el siguiente mes, porque yo necesito un 25%, no un 12%. O sea, esas son decisiones que tú vas a tomar. Esas son decisiones que tú, en función al conocimiento del negocio, estableces. Pero no lo haces solamente porque a ti se te da tu reverenda gana de decir, yo lo voy a hacer así, sino hay el consenso. O sea, tú vas a hablar con el área encargada, en este caso, el área de marketing y ventas.
y vas a decirle, oye, podemos aumentar eso porque yo creo que estamos en posición de poder levantar esa valla. Entonces el marquetero dirá, oye, ¿sabes qué, Marcelo? Yo estoy de acuerdo contigo, pero, para llegar a ese 25% tenemos que hacer este mes una campaña. Y esa campaña nos va a costar un presupuesto de $5.000, porque voy a hacer un TikTok, voy a llamar a un TikTokero, voy a hacer webinars para poder captar a los clientes, no sé, pues una estrategia comercial. Y yo te garantizo que con esa inversión llegamos al 25%. ¿Te das cuenta? O sea, no es solamente decir yo quiero, sino consensuar eso que tú quieres con las áreas involucradas para poder establecer alguna estrategia que te permita lograr lo que tú quieres, porque tú estás consciente de que la empresa lo puede dar. Licenciado, me parece que en el chat tenemos otra pregunta. Sí, dígame. Dice, Martín dice, ¿en cuanto a seguridad es confiable con la inteligencia artificial? A ver, en cuanto a seguridad, ¿es confiable con la inteligencia artificial? Qué excelente pregunta que me haces, Martín. Mira, Martín, te voy a responder desde mi experiencia, ¿ya? Yo ahora, quizás no lo he comentado, pero yo ahora me dedico a ser consultor empresarial, o sea, yo trabajo independientemente. Entonces, yo uso la inteligencia artificial diario, uso ChatGPT, uso Gemini, ahora estoy entrando a usar Cloud, que también me parece una muy buena herramienta. ¿No? Inclusive estoy armando todo mi circuito porque, ¿cómo se llama? Voy a comprar la licencia de Gemini que me permite no solamente usar la inteligencia, sino integrarla con todo el suite de Google, ¿no? O sea, voy a poder usar inteligencia artificial desde el Google Doc, o sea, el Word, desde el Google Sheet, del Excel, desde el Google Slide, que es el PowerPoint. O sea, yo ahí tengo que salir, ¿no? Normalmente yo salgo y me doy a Gama, por ejemplo, y digo, oye, quiero hacer una presentación de tal cosa, ¿no? Y él me da eso, lo bajo y después lo subo. O sea, todo un laberinto. Con Gemini ahora voy Google Slide, me sale ¿cómo se llama? El complemento de inteligencia artificial y desde ahí me lo está dando, o sea, ya no tengo que salir a otro. Entonces, pero ese es un servicio pago y lo he evaluado y sinceramente lo voy a adquirir. Lo voy a adquirir porque me soluciona un montón y no tengo que estar dando vueltas por diferentes sitios. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista personal, es beneficioso, pero ahora te lo voy a llevar al escenario empresarial. En la parte empresarial, si no hay una política de gobernanza, ¿ok? Es un término que no se sabe utilizar muy bien. Gobernanza es el área que se especializa en el nivel de seguridad de la organización, ¿ok? Es el que saca las normas, las reglas, los niveles de seguridad. Porque la inteligencia artificial, quieras o no, brinda información en la nube. Entonces, si tú no eres muy ético, si tú no eres una persona cuidadosa, puedes estar, puedes estar cometiendo algunas irregularidades que puedan perjudicar a la organización. Entonces, usar la IA dentro de una organización debe estar regulado. La licencia no es que yo la compre, no es que tú te bajes a tu máquina y me bajo Gemini y ahí trabajo yo porque me ayuda a hacer mi trabajo. No, tiene que venir una política desde la organización que diga, ¿sabe qué? Se implementa inteligencia artificial en todas las computadoras, ¿ok? Y ellos van a poner los niveles de seguridad, van a hacer que la información que ustedes manejen no salga a la nube, sino que se quede en la desktop de cada uno de ustedes. O sea, hay todo un proceso, toda una política. No sé si eso ayudó en algo, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Sí, muchas gracias por resolverme mis dudas. Muchas gracias. No, no, ¿de qué, Martín? Encantado de ayudar. ¿Alguien más? De verdad, chicos, que les agradezco un montón su participación. No pensé que iba a suceder esto, pero les agradezco que hayan estado muy dinámicos, muy activos y eso también es un punto de inflexión para el ponente.
saber que lo que uno transmite genera sentido en los demás que hacen que participen, ¿no? Yo se los agradezco inmensamente. Aprendemos, creo, de ambos lados, ¿no? Bueno, chicos, agradecemos su participación. También agradecemos a usted, licenciado, por el tiempo, por la información que nos ha compartido el día de hoy. La verdad que estamos contentos de contar con su apoyo, ya que esto nos ayuda a fortalecernos a nosotros como comunidad. Y además se fomenta el interés por la tecnología y también por la gestión en el lado de la ingeniería, que es muy importante. Chicos, como última cosita podemos poner nuestras reacciones para tomar una foto grupal. Si pueden prender su cámara para tomarnos una fotito ahí del recuerdo, agradecería mucho su participación. Si pueden prender sus cámaras, por favor. Bueno, agradecidos. Gina, muchas gracias por la invitación y por las facilidades que me has brindado para hacer que esto sea un espacio de compartir. No, no me siento que he venido a dar una ponencia, me siento que he venido a compartir mi conocimiento y agradecerles una vez más la participación a cada uno de los que han intervenido, ¿no? Cuando gusten chicos, y consideran de que puedo ser de ayuda para ustedes, pues me lo hacen saber, quizás con algún otro tema de marca personal o qué sé yo. Encantado de compartir con ustedes, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por por su asistencia y a usted también, licenciado, por haber compartido. Espero que tal vez se pueda dar una nueva oportunidad de ponencia. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Ok, gracias chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.